Hola, buenas madrugadas. Llega el tiempo del misterio. Ya estás dentro del espacio en blanco y prepárate esta noche. Hay muchas sorpresas esperando. Ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con la bienvenida de todos los que esta noche nos encargamos de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción, Natalia Sotillos en la realización, David Cuevas ahí en la redacción y atendiendo esta noche teléfono, y Miguel Blanco que os habla. Un placer, un honor para todos nosotros estar aquí compartiendo este tiempo. Esta noche tenemos nuestro estudio lleno de amigos que han venido a vernos. Las gracias a todos ellos, la bienvenida. Están locos de venir a estas horas, pero lo agradecemos. Cada día viene más gente a vernos, así que sois bienvenidos si queréis. Además, esta noche estamos de aniversario. Por estas fechas, un mes de febrero del siglo pasado, del año 1987, comenzábamos las primeras emisiones del Espacio en Blanco aquí en esta casa, en Radio 5. Se cumplen 30 años y lo estamos celebrando. Dicen que somos el programa más longevo de la radio del misterio. Algunos dicen que de la radio con el mismo título. Y bueno, ahí estamos. Ojalá tengamos tiempo para seguir otros cuantos años más. Por nuestra parte no va a quedar. Si queréis estar ahí ayudando a llenarlo, va a ser un placer. Y abrimos canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y las redes sociales, Facebook y Twitter, eBlanco Radio, nos buscáis y por ahí estamos. Y además tenemos un número de WhatsApp, si queréis mandar algún mensaje, lo controla desde Barcelona nuestro compañero Ramón Álvarez, el número de teléfono 652-03-5934. 652-03-5934. Y ahora un avance de los temas que nos esperan esta noche con la recomendación, como casi siempre, de que no os lo perdáis. Esta noche, nuestro programa nos propone un viaje para conocer a algunos habitantes que mantienen contacto con el más allá. Serán los mediums los protagonistas de nuestro primer tiempo. Y lo haremos en compañía de uno de esos seres dotados con la capacidad de ver en ese más allá. Va a ser interesante lo que descubriremos en ese mundo oculto. Ya veréis. Seguiremos con algunos datos de esa noticia de la NASA sobre el descubrimiento de posibles planetas con vida. Y además con exorcismos. El testimonio de alguien que conoce los datos secretos de primera mano. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Disfrútala dentro de este espacio en blanco que ya se abre solo para ti. Ahí están las intenciones de esta noche. Saludar a nuestro primer invitado, Aldo Linares. ¿Cómo estás, Aldo? Pues encantado. Espera, que te abre el micrófono. Vale. Encantado, y para mí es un honor y es un placer estar aquí en esta treintena, porque es muy bonito. Hace un momento estábamos recordando hace muchos 10 años, ¿no? Sí, cuando pasaron algunas cosas que tenían que ver con el otro lado también, ¿no? Y para mí es muy bonito ser parte de esta magia que llega así. Déjame que diga a los oyentes, cuando viene Aldo pasan cosas raras. ¿Has visto algo por los pasillos? No, porque no he ido a la zona calentita. En esta casa, aquí en Radio Televisión Española, tenemos lugares donde hay
Bueno, un placer que esté con otros periodistas. ¿Trabajas en música también? En un festival de música, en un departamento de comunicación. ¿Lo decimos? Sí. Uno de los festivales más importantes que había en España, en ¿no? el FIP. Sí. Festival Internacional de Benicàssim. Sí. ¿Y tocas ahí? ¿He visto que has tocado alguna vez? No, lo que pasa, a veces pongo música, pero básicamente lo que tengo que hacer es estar en el departamento de comunicación todo el día haciendo cosas y es un trabajo de oficina que allí es estar con todo el mundo que se lo pasa muy bien. Y a mí lo que me toca hacer allí es que se lo pasen bien, pero dentro de lo que es la organización, claro. Y luego tienes ese otro aspecto de medium dotado, ¿cómo llamarte? A mí me gusta usar la palabra sensitivo porque todos lo somos, todos. Lo que pasa es que en algunas personas se despierta más que en otras, pero todos tenemos esa cosa que no es un don. Vale. Colaboras, perteneces al grupo EPTA. Uh-huh. ¿Cómo te metiste en estas historias, Aldo? Siempre hacemos la... Pues yo creo que más que meterme fue que a los 7 años vino alguien que no es de aquí y que me hizo espabilar un poquito. Y tienes que explicarlo un poco más. Sí, eso de que alguien no es de pues aquí. Nada, imagínate estar jugando en el salón de casa con tus soldaditos. Creo que ya lo contaste otra vez, pero... Sí. Jugar con tus soldaditos y que aparezca un señor que tú pensabas que era amigo de tu abuelo y resulta que no, que ese señor no estaba allí, que te diga unos mensajes que luego tu madre te lo corroboraba pero que tú no lo sabías y empezar a tener experiencias de este tipo, ¿no? De la manera más natural posible. Y claro, y a lo largo de mi vida, o sea, yo tengo 46 años ahora y pues toda mi vida me ha acompañado esto. Pero ya te digo, de una manera muy natural. Te hemos visto en algunos programas de televisión que haces un poco como hacía también tu compañera Paloma, ¿no? Vais a los lugares, no os cuentan nada y de repente sentís lo que hay. Pero bueno, nos lo vas a contar dentro de un poquito. ¿Qué ocurre cuando estábamos en ese otro programa? ¿Escuchó una voz de algo? Pues sí, yo recuerdo que estábamos... se repite. Sí. Voces... Estábamos sentados en la mesa, además... también con estas velitas tan bonitas, o sea, la gente no se imagina lo bonito que es estar aquí en el plato, o sea, realmente es un espacio en blanco porque es un sitio muy, muy especial. Y 30 años llevamos haciendo así las velitas. Pues eso. Y mira cómo está la llama de las que está quieta, que eso es muy bonito. Bueno, aquella se mueve un poquito. Eso. y entonces había un invitado y estábamos con los cascos puestos y se coló una voz. Y la voz decía, esto no es así, o esto no puede estar pasando, algo así. Y yo recuerdo que tú y yo nos miramos, había público. Había 2 chicas que se quedaron mirando también, pero se coló tal cual. Y los técnicos, que no sé si era José María Sendra en aquella época... Sendra, seguramente, pues, sí. Se quedó con cara como de, ¿y esto? Pero fue una voz que se coló tal cual en el micro y fue maravilloso, fue estupendo. Bueno, pues estando con Aldo seguramente pueden pasar cosas, porque esta noche queremos con él investigar un poco en el mundo del más allá, de los sensitivos, de los médiums, y al final que nos cuentes un poco tus últimas experiencias y cómo lo haces, ¿no? Pero que quede claro que tú también eres muy imán de estas cosas, ¿eh? ¿Muy qué? Imán. No, yo. Tú tienes poderes. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a descubrir a los mediums. Esta noche trataremos de conocer algo más sobre el mundo del más allá. Y dentro de él, en estos primeros minutos, sobre el mundo de los médiums. La primera aproximación a su mundo nos dice de ellos. Un médium o clarividente designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial, que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. El espiritismo como tal se inició en Francia con el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, pasando luego a Estados Unidos, donde se mezclaría de creencias, misticismo y espectáculo. Pero en realidad sus raíces se remontan al surgimiento de la humanidad, como ha quedado testimonio en diversas culturas, por ejemplo el oráculo de Delfos y otras menos reconocidas. Numerosos investigadores y científicos de la época, algunos de ellos premios Nobel y primeras figuras del elenco científico internacional, realizaron investigaciones y trabajos sobre las facultades de los médiums.
La mediumnidad es la facultad de la que dispone un medium para ponerse en contacto con las personas ya fallecidas u otras entidades de otros planos o realidades. Existen distintos tipos de mediumnidad, como por ejemplo la psicografía, la sanación, la mediumnidad de incorporación y de fenómenos psíquicos, entre otras. Pero hay quienes consideran que existen más de 70 mediumnidades diferentes. Los médiums y su mundo. Conozcamos algo más de todo ello. Para eso nos ayuda Aldo. ¿Te ha gustado la introducción? Sí, además con esas voces me encantan, sí. Y están bien dados los datos, mediumnidad es la facultad de ponerse en contacto con personas fallecidas. Sí. Yo complementaría que también en algunos casos con personas que están completamente vivas en este plano, ¿eh? ¿Te puedes comunicar con ellos también? Sí, porque muchas veces cuando tú estás dormido, tu espíritu de una manera u otra se puede emancipar. Salir fuera del cuerpo. Sí. ¿Viaje astral? Sí. ¿Y te puedes comunicar con él? Claro. Lo que pasa es que todo esto siempre ha tenido como una... yo siempre quiero creer y creo que va a tener una explicación lógica y científica, seguro, va a tener que tenerla, separando el polvo de la paja y separando todo eso, como bien decía la introducción, ¿no? del espectáculo, de lo que es una realidad que tenemos todos. O sea, la mediunidad es latente en todos. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que en otras. ¿Y por qué algunas lo desarrolláis y otras no? Pues yo creo que, me aventuro a decirlo, ¿vale? Creo que es una cuestión metabólica, fisiológica, no lo sé exactamente. Creo que tiene que haber algún tipo de propensión en algunas personas que se dé más orgánicamente, ¿sabes? Siempre pongo el paralelismo. Hay alguna persona que puede dibujar mejor que otra, ¿sabes? Todos tenemos la posibilidad de poder dibujar, pero hay algunos en que se desarrolla más. Pero creo que esto tiene que ver mucho con una actividad física, mental y quizás de otros componentes mucho más espirituales que está ahí, ¿sabes? Pero se desarrolla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Es curioso, Aldo, porque contábamos aquí que este tema del contacto con el más allá está ya desde el oráculo de Delfos, y súper antiguo, ¿no? No es una cosa de ahora, ¿no? No, en absoluto. O sea, lo más mágico y lo más fascinante es lo que somos nosotros. O sea, y como seres humanos, desde siempre hemos tenido esa interacción con lo que somos, con lo que proyectamos y sobre todo con lo que somos capaces de ser, que no somos conscientes. Nuestra conciencia generalmente está atada a muchos corsés que nos hacen pensar que no somos capaces de muchas cosas. Pero desde siempre el hombre ha mirado a las estrellas y desde siempre esa capacidad de mirar a las estrellas implica muchas cosas más. Y esto está metido en esto también. O sea, la búsqueda de cosas es una cosa que siempre la hemos tenido y siempre la vamos a tener. Durante mucho tiempo toda esa serie de cosas con la magia estaba unido también al conocimiento, digamos, normal, ¿no? Sin embargo, desde un tiempo esta parte se ha separado y de repente toda la gente que os dedicáis a esto sois raros, frikis, engañadores. Claro. Y el problema de esta historia es que si bien es cierto que hay mucho sinvergüenza que está metido en esto, hay muchos otros que no lo son. Y muchas veces se mezcla en la misma bolsa muchas cosas que no lo son, ¿no? O sea, por eso me gusta decir que esto no es un don, ni es una facultad, sino simplemente es un estado. Lo que pasa es que hay mucha gente a la que le conviene mostrar que es un don, le conviene mostrar que es una facultad, pero hay muchísima gente que realmente vale la pena y que realmente es interesante y que realmente es parte de ese punto esencial que te digo, ¿no? La magia en realidad yo creo que es la parte más primigenia que tenemos todos, pero como todo hay que saber utilizarla, como todo hay que saber utilizar lo que somos, como todo hay que saber plantarnos bien y ser rigurosos con estas cosas, porque creo que la única manera que la mediunidad y muchos otros tipos de ramas asociadas a la parapsicología, que no tienen explicación ahora, con una disciplina, con un rigor, pero sobre todo con cierta honestidad, van a dar frutos interesantes. Decíamos que había medios de diferentes tipos. ¿De cuáles has conocido tú que te han llamado la atención? Pues tenemos aquí a alguien de Brasil. En Brasil hay cantidad de ellos, sí, tremendo. Sí. Tú eres de allí cerca, eres peruano. Sí. Quizá por eso tienes otra mentalidad diferente de la que tenemos aquí o nos han dado aquí en España con la educación. Quizás, sí. Yo creo que en mi caso el Perú tiene que ver porque, siempre lo explico, ¿no? Que
allí cuando aquí en España, por ejemplo, se habla del realismo mágico, se piensa que es una cosa que es muy elaborada y no, allí en Perú es así, se es. Entonces, muchas veces todo esto pasa porque pensar muchas veces te corta realmente las alas de ser. Cuando tú eres y luego piensas, vuelas. Pero cuando te pones a pensar primero y luego quieres volar, tienes miedo a caerte. Entonces ya las cosas cambian. Las cosas cambian. Y a mí quizás lo que más me ha llamado la atención es sobre todo la gente más joven, los niños, los adolescentes, que de repente te dicen unas cosas que sabes que tienen esta cosita, por llamarlo así, pero que son tan humildes, son tan, para decirlo en bandeja de plata, no son unos flipados. Entonces lo que te cuentan no tiene todo el avalorio de quien se cree medium, porque no hay peor cosa que el medium que va de medium, ¿sabes? Porque la palabra medium es como muy rimbombante. Claro, y resulta que un medium no es, o un sensitivo no es sino otra cosa, una persona que tiene ese estado, pero que tiene que pagar facturas, que se tiene que levantar para trabajar, que tiene que hacer muchas cosas y que tiene que vivir su vida aquí, porque esta es la vida importante. El resto, el otro lado está ahí, pero si tú aquí no te sitúas, si tú aquí no tienes esa disciplina, olvídate. Claro, lo tienes, Aldo, pero no me has contestado qué tipos de mediums o de sensitivos que te han llamado la atención. Pues mira, me ha llamado la atención, por ejemplo, me llama mucho la atención los que tienen sensaciones táctiles con algunas cosas, tocar un objeto que ha pertenecido a alguien y que pueden decir cosas. También es cierto que no te creas que por yo ser parte de este mundo, entre comillas, te podría hablar de una casuística grande, no, porque quizás por todo esto yo también me he vuelto muy exigente, primero conmigo mismo y luego con los demás, porque hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque puede haber mucho ilusionista que te puede montar unos grandes números de mediunidad alucinantes, o grandes psicólogos que te montan unos números también tremendos, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me ha llamado mucho la atención la gente que tiene eso, por ejemplo, con objetos o con sensaciones, que eso es algo tan abstracto, pero que en esas sensaciones de repente van haciendo estructuras muy curiosas. Pero también, para hacerte más sincero, lo que más me sorprende es que cada día que va pasando, creo, igual soy muy optimista, que todo lo que todo lo que parecía ser un anatema, poco a poco va ya estudiándose y se va tomando más en serio para buscar una solución, o por lo menos una explicación. Eso a mí, como persona que me puede ocurrir, pues me parece perfecto y genial, porque yo quiero demostrarme a mí mismo primero que todas estas cosas que puedo sentir no son patologías. Ya. Durante algún tiempo hablábamos del espiritismo, que cuando nace todo este boom modernamente, había mucha gente que se dedicaba ahí a mover cositas raras, ¿no? Sí, claro, porque también era una época en la cual era un boom de muchas cosas, ¿no? Ayer, justamente en una conferencia de Nacho Ares, él hablaba de cómo mucha gente, magos, mezclaban cosas de Egipto, pero vistiéndose de hindúes y hablando de espiritismo. Pues yo creo que en aquella época fue un caldo de cultivo para todo esto, ¿no? Muchas mentes inquietas se acercaron a esto con todo lo que implicaba. Y también eran épocas en las que había personajes muy potentes, ¿no? Imagínate, estaba la Blavatsky por un lado, estaban las hermanas Fox por otro lado, estaba Conan Doyle por otro lado. Entonces había muchas preguntas, muchísimas respuestas, pocas realmente contundentes, pero había una búsqueda interesante. Y yo creo que eso es, mientras hay una búsqueda interesante, siempre te vas a exponer a que haya pues de todo. Pero eso es lo importante, la búsqueda, ¿no? Una búsqueda que quizá continúe ahora. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que ahora quizás están variando las formas. Por eso todo el circo que se pueda montar alrededor de esto ya es como que, no, ¿para qué? ¿Para qué? Es absurdo, no tiene sentido. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más datos de estos personajes y luego Aldo nos contará algunas experiencias suyas personales y ya veréis qué curiosas son. Son aplicaciones gratuitas que todos usamos. Si ellos con esos datos comercian o los venden a empresas de publicidad, ahí ya es donde estaría el límite. No me gustan. Sencillamente me gusta el trato tú a tú. Las llamadas redes sociales han transformado nuestras vidas en pocos años. A pesar de sus ventajas, muchos expertos hablan de sus riesgos, entre ellos el de la protección de la vida privada. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las redes sociales. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España.
¿Cómo actúan estas personas llamadas mediums? ¿Puede oírlos? Pueden oírlos. Es como una bola de fuego gigante, y gritos y mujeres. Lo que me afecta es que no puedan salir. Y verlos. Es un hombre muy grande. Están en contacto con una dimensión que la mayoría nunca conocerá. Es una sensación que me llega. Me gusta decir que a veces estoy en esa zona. Voy a tener una visión. Son mediums. Llevan mensajes de los muertos a los vivos. Los espíritus flotan hacia él. Siempre que le saco una foto, aparece algo. Cuando un muerto se va, cuando un espíritu nos deja, siempre deja un regalo. Una explosión, una luz, una señal. Parece que son las diferentes maneras en las que se entabla contacto con el más allá. Nuestro invitado nos da más detalles sobre este misterio. Me dicen que os recuerde que tenemos también esta noche 5 premios esperando. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. ¿Funciona así? ¿Cómo sentís? Aunque luego quiero que tú me cuentes personalmente cómo tú percibes esto. Yo creo que es mucho más natural de lo que parece. Mucho más normal. Porque el otro lado es básicamente muy parecido a lo que es aquí, ¿sabes? O sea, cuando tú te vas no te conviertes en un ser de luz, ni en un ángel, ni nada, ¿no? O sea, si tú te vas, siempre digo, si yo me voy siendo un patán de aquí, voy a seguir siendo un patán del otro lado. Y si soy una persona más o menos tímida, voy a seguir siendo una persona más o menos tímida. No existe esa gran iluminación porque te lo tienes que currar tú. O sea, esa iluminación te la tienes que trabajar tú. Y no hay magia ni sortilegio que haga eso. Entonces, cuando hay manifestaciones que siempre dependen de ellos, eso es una cosa clarísima. O sea, en mi caso yo no soy un telespíritu, dígame, no lo soy. O sea, como te decía, tengo mi vida de trabajo, tengo que hacer mis cosas. Entonces no puedes estar con la antenita, porque el medium es una herramienta, no es otra cosa. Una herramienta. Sí, pura y dura, nada más. No es un ser especial ni nada, es una herramienta pura y dura. Entonces, cualquier tipo de comunicación, en el caso que se den, depende de ellos. Depende de ellos, no depende de ti. Como decía aquí, cuando alguien se va te deja un regalito, te deja un mensaje o es un... A veces dejan, cuando se van a veces es porque hay situaciones no resueltas, cosas que no se pudieron decir, cosas que les incomoda, preocupaciones que tienen, y entonces a veces ellos intentan, pues, imagínate, es como cuando tú estás en el campo y enciendes una luz, pues vienen todos los mosquitos, es igual, es algo parecido. ¿Sí? Sí, porque es una cuestión de energía, es que nuestro poder, yo creo que nuestro poder mental, nuestro poder emocional es tan potente, lo que pasa es que desconocemos tanto que no somos capaces realmente de conocer lo grandes que somos. O sea, nos han acostumbrado a pensar que somos muy pequeños, que hemos venido a sufrir aquí, que tal, pero es que nosotros somos realmente, o sea, la mayor magia que hay en la creación somos nosotros. Alguien pregunta que tiene cierta sensibilidad y le gustaría preguntar cómo perfeccionar o afinar eso. No sé si quieres contestar ahora. Sí, de una manera, quizás lo primero intentando ser lógicos con uno mismo, o sea, ser bastante críticos. Lo segundo, ser humildes, y lo tercero, ser disciplinados. Ser lógicos si escucho voces, cuidado, voy a averiguar qué es eso, porque eso puede ser o que realmente estás escuchando algo o una esquizofrenia. Luego, ser humilde, ¿por qué? Porque no te puedes creer nada, porque tú eres simplemente una persona que si sales a la calle y te coge un coche, ya te vas. O sea, tienes que ser humilde. Y luego tienes que ser disciplinado, ¿por qué? Porque esto, si tú quieres que te sirva de algo, tienes que tratarlo con respeto también. Con respeto, como cualquier disciplina humana, tienes que tratarlo con respeto. Y luego, finalmente, si tú quieres darle un sentido, pues ayuda con ello, pero ayuda de verdad. Alguien pregunta también que cómo diferenciar a los sensitivos o medium buenos de los malos. Quizá porque cobren, no cobren. No, cobrar, yo creo que, mira, hasta hace muy poco tiempo yo me estrellaba mucho con el hecho de cobrar. Pero en realidad, sinceramente, Miguel, yo no soy nadie para decir quién hace bien cobrando o no.
Eso es una cosa que depende de cada uno. Pero lo que dice sí, que es un síntoma, ¿no? Claro, si no sí, cobran, bueno, parece que lo están haciendo. Claro, más de verdad. el problema es que muchas veces cuando tú cobras ya estás condicionado a tener que dar resultados. Y luego hay una cosa, ¿no? Que muchas veces, claro, hay gente que cobre que puede tener muy buenos trabajos y que puede hacer las cosas de una manera muy interesante y bien, pero hay otros que se valen de esto para engañar a gente y hacerle mucho daño. Lo veremos un poquito si quieres. Claro, y yo sinceramente en ese aspecto creo que cómo distinguir un medium bueno de un medium malo, viendo a la persona, no creyéndote todo lo que hay alrededor, sino viendo a la persona. Pero eso me lleva a pensar una cosa: el medium o el sensitivo bueno tiene que estar cuestionándose constantemente todo. O sea, podrán venirte 40.000 espíritus a contarte 1000 cosas, cuestiona eso, porque te pueden contar los mayores de los cuentos, o tú mismo fabularte, creerte unas historias y tú ser parte de una ensoñación que es absolutamente falsa. Vale. Cuando entres en contacto con ese más allá no hay miedo, ¿no? No hay que tener miedo. Aunque sé que suena un poco tonto, porque al principio, o sea, claro, imagínate si tú y yo salimos al pasillo y vamos a la zona calentita y vemos al pequeñín que va por ahí. ¿A ti te da miedo? ¿Te daría miedo? No, pero imagínate si estamos con una persona que sí le da miedo, pues... ¿Es pequeñín? Es un pequeñín, sí. Pero tenemos miedo a lo que desconocemos. Pero muchas veces cuando estás en una habitación apagada que te da miedo, enciendes la luz y ya todo cambia, porque tú ves la situación. Y en el fondo, más miedo hay que tener a los vivos que a los muertos, desde luego. Desde luego. Ya. Pero hay quien dice que cuando realmente tienes un contacto con esa otra parte, con ese más allá, no hay esa sensación de miedo. Es algo mucho más caluroso, más cálido. Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú tienes ese contacto, primero lo que te das cuenta es, como muchas de este tipo de experiencias, o sea, tú lo vives de una manera tan punzante que aunque te digan que no y que tal, tú has vivido esa circunstancia. Entonces ya eso de por sí es algo transformador y en ti genera una modificación. Como no dista mucho de las experiencias de estados alterados de conciencia, de plantas sagradas, es algo iniciático para ti. Pero ese es el primer gusto del caramelito. Después viene lo demás. Pero sí es cierto que el miedo a la muerte o esa sensación de temor o todo eso va cambiando, porque te das cuenta que efectivamente lo que está ahí es algo mucho más grande de lo que te han enseñado, de lo que has visto en las películas, de lo que tú creías, de lo que te imaginabas, pero que tiene una enseñanza. Pero la enseñanza te la tienes que buscar tú. Alguna gente está llamando que ha tenido experiencias. Vamos a pedirles que nos llamen y nos cuenten sus experiencias. 900-137-137. Hay mucha más gente de lo que uno cree que ha tenido contacto con esos familiares que se han ido. Claro, todos, Miguel. O sea, mira, cuando te digo que todos somos sensitivos es porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos ese tipo de experiencias. Lo que pasa es que, claro, nuestro soporte de la vida diaria nos mete una lógica en la cabeza que nos hace pensar que, pues, esto es lo que hay. Pero claro, siempre te pongo el ejemplo, ¿no? Yo te estoy mirando a ti en este momento, pero que no mire detrás no significa que no estén ellos. Y ellos respiran, tienen sueños, tienen... Los amigos que han venido a vernos. Claro, y están allí. Entonces, con esto es igual. Todo cambia cuando nuestro punto de vista se amplía, pero tenemos ese punto crítico, ese punto de análisis. Porque ahí es cuando nos damos cuenta que efectivamente hay algo que se está moviendo con sus propias normas, sus propias leyes, y a lo que hay que tener respeto. Eso sí, mucho respeto. Pero muchísima gente lo tiene. Lo que pasa es que, claro, siempre va a haber el déspota de turno que te va a decir, no, tú te estás inventando eso es mentira. ¿No sería más interesante pensar, y si está ocurriendo, y si sí? No te quita la capacidad lógica de verlo. Simplemente es preguntárselo. Mira, algunos compañeros vienen porque tienen miedo con los pequeñines que andan por ahí por la casa. Bueno. No, pero eso no hace daño, ¿no? ¿Qué va? Juega. Ya sabes. Digo otra cosa. Ese más allá o es otra dimensión donde están habitando esa serie de seres. Mira, eso me gusta hablar de eso también, porque nuevamente te digo yo, me gustaría tener esa verdad de decir el más allá. Sí, entiendo el más allá como lo que se nos escapa, esa dimensión como se nos escapa. No creo, me gustaría poder tener esa certeza de poder decirte qué es, pero sinceramente no lo sé, Miguel, no sé qué es, solamente sé que es algo potente. Pero cuando los captas es porque están aquí en esta dimensión o entran de repente en la nuestra, o ¿cómo sería? Puede ser muchas cosas de estas, porque muchos de ellos están porque se han quedado aquí. O sea, imagínate, pues una madre que ha perdido al hijo,
La madre está llorando por el hijo, diciéndole que le echa tanto de menos, y el hijo no sigue su camino. Pero no lo sigue porque el hijo está viendo que la madre está sufriendo, entonces está entre me voy, me quedo, y está como atado, ¿sabes? Eso puede ser un caso, y puede ser otro caso de otros que quién sabe de dónde vienen, pero se acercan también. Ya te digo, me encantaría poder decírtelo, pero sinceramente, yo no puedo decir exactamente que todos sean muertos o que algunos sean de otras dimensiones, no lo sé. Y cuando dices que el ejemplo que has puesto del niño, que tiene que irse porque tiene más cosas que hacer, tiene una misión, tiene algo más que aprender después de esta vida. Seguir viviendo. ¿Y por qué no se queda aquí? Y no hace falta que se vaya a otro sitio, digo yo. Pues porque aquí tenemos un traje que llega un momento en el cual el traje se hace viejito y hay que dejarlo. Vale. Pero imagínate, es como cuando tu coche ya está un poco viejo, tú sales del coche y vas a por otro. Pero si le tienes apego, muchas veces te quieres quedar al lado de ese coche, aunque el coche ya no funcione. Mil preguntas tenemos para hacerte. ¿Cómo es el pequeñito ese? Pues es un pequeñín muy travieso. ¿Puedo decir dónde está? Sí. Pues en la zona de unos servicios que están allí. Entre una zona de unos servicios y una habitación que hay como libros. Y está por ahí jugando en esa zona. Sí. Y es pues una cosita así, más o menos. ¿En la zona de documentación? ¿Es un niño? Sí, y se mete en un servicio y pues ahí hace como trastadas en el servicio. Ya sabéis. ¿Qué decís? 2:39 las Islas Canarias. Pero es majo, 1:39 las Islas Canarias. Es majo. Es majo. Sí. Vale. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos a seguir avanzando un poco más en esta historia que queremos contaros esta noche. Dicen que hay unos cuantos más por aquí caminando. Seguramente. Están en todo lado. Vamos con más datos. Por toda América surge una nueva fascinación por lo sobrenatural. La gente busca médiums para consultas particulares. Quiero sintonizar con tu energía y nivel energético. Lo primero que me llega es una enfermedad del corazón. ¿Has tenido alguna? Sí. Los detectives psíquicos ayudan a la policía a resolver crímenes. Muchas veces es como caminar por un bosque con una postal intentando encontrar una imagen igual. Investigadores paranormales buscan fantasmas en lugares con historia. Películas como El Sexto Sentido en 1999, que recaudó más de $300 millones solo en los Estados Unidos, conectaron con la obsesión del país por lo sobrenatural. Esta noche, en Espacio en Blanco. A tan solo 40 años luz de la Tierra existe un sistema solar con 7 planetas que podrían ser similares al nuestro. Así lo ha hecho público la NASA. 3 de estos planetas se encuentran en una zona habitable y podrían albergar océanos en la superficie, algo que aumentaría la posibilidad de que este sistema pudiera acoger vida. Ahí tenemos ese segundo tema esperando algunos datos de esa buena información de que parece que no estamos solos. Hay una fiebre, o ha habido una fiebre, o sigue habiéndola, por ir a los medium, por comunicarse con ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mucha necesidad, porque los tiempos son un poco duros. Y muchas veces fuera lo que no buscamos dentro. Y luego también porque también hay mucho aparato mercantilista que se presta a esto porque sabe que hay mucha carencia. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Te decía antes cómo diferenciarlos. Tú no entras en esa cuestión del dinero, ¿no? Cada uno tiene que ser su propio juez, y habrá quienes cobrando pues son honestos y es su opción, ¿sabes? Pero también hay otros que cobrando se dedican a engañar. Ya. Hay una gente que dice que siente como una mano muy fría al acariciarse la cara. Dice que es agradable. ¿Cómo puede potenciarlo? Pues yo creo que más bien, en lugar de potenciarlo, igual si quiere ayudar a esa mano, a esa persona que igual está haciendo eso, las emociones es lo más potente. La mejor ayuda que se le puede dar a quien está en el otro lado es la emoción que tú tienes, lo que te sale de dentro. Y lo que puede hacer quizás es decirle, pues sigue tu camino. Muchas gracias por esto, pero sigue tu camino, porque el caramelito es lo que siempre atrapa más a la gente, y no, es en el fondo. Lo más esencial que por lo menos a mí me ha enseñado esto es que dentro de nuestra humanidad física efímera que tenemos hay una cosa que es mucho más fuerte que lo que tenemos dentro, y eso es lo importante, eso es lo más importante. ¿Cómo se manifiestan ellos? Hay veces haciendo
toques en la cama o tocando, acariciamos del cabello, pero ¿de qué manera? Mira, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, seguramente muchos de los oyentes habrán escuchado la palabra rap, cuando dan los raps, que son golpes. Sí, muchas veces lo hacen para llamar tu atención, porque quieren decir algo, ¿sabes? Porque muchas veces te dicen, es que estoy en la casa y nadie me hace caso, es que no me miran, claro, pero porque tú no te das cuenta que tú ya estás en el otro lado, ¿no? Entonces, o que no te pueden entender porque es otra vibración, es otro sentido, tú estás en otro estado. Entonces, muchas veces utilizan eso, pues caricias, golpes, susurros. Muchas veces cuando no son cosas que tienen explicación completamente lógica, porque en esto también yo me atrevería a decir que el 95% de estas cosas tienen una explicación completamente lógica, natural y material. Si tú escuchas unos pasos en tu casa es porque muchas veces la madera se contrae. Si de repente estás con la cabeza en la almohada y escuchas como un latido de corazón, es tu amplificación de tu corazón que se amplifica en la almohada. Eso es una cosa que con EPTA intentamos muchas veces decir, ¿no? En el fondo puede haber, pero primero lo primero, o sea, primero la causa natural. Y si hay una manifestación, pues lo intentarán hacer de la manera que mejor pueden y de la mejor manera que se les da a ellos. ¿Ellos tienen energía suficiente para poder comunicarse con nosotros? No siempre. A veces sí. Y a veces cuando hay sobre todo una sensación de dolor o de preocupación, sale de ahí. Como cuando ocurre un poltergeist, que una persona lo está produciendo, una persona física, una persona viva, lo produce, pues igual ellos, cuando es una situación tan así, pueden tener el acceso a hacerlo. ¿Durante cuánto tiempo, pregunta también, están esos seres cerca de nosotros? ¿Todo el tiempo? ¿O tiempo no existe ahí? No, depende. Porque muchas veces tenemos que distinguir lo que son las impregnaciones. O sea, cosas cuando de repente ves una persona que siempre está yendo de la misma manera al mismo sitio y tal, eso son impregnaciones. No es un espíritu, entre comillas, por decirlo. Ellos están cuando se repite la imagen o cuando se repite la imagen sin inmutarse constantemente, eso es una impregnación. No es una esencia espiritual, no lo es, sino simplemente es como un registro que queda ahí. Pero en el otro lado, cuando sí se puede hablar de espíritu, pues están hasta cuando resuelven su situación, hasta cuando dicen lo que tienen que decir o hasta cuando descubren que ya tienen que seguir. Y desaparecen. Sí, aunque hay algunos que son los empecinados, digamos, que pues imagínate, dicen, no, es que esta es mi casa, yo me quedo aquí. Que no, que tú tienes que seguir, no, es que esta es mi casa, me quedo aquí, pues se suelen quedar a veces. Pero tarde o temprano todo el mundo sigue su camino, tarde o temprano. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Aldo Linares esta noche hablando de ese mundo del más allá. Preguntan si es bueno rezarles o ponerles velas para guiarles en el camino. Rezar, mira, la oración que te sale de dentro, o sea, no... Bueno, si tú quieres hacer un Padre Nuestro, una Ave María, pues perfecto, pero lo que te sale de dentro es lo más potente. Lo más potente, porque es lo que más sienten ellos. ¿No te ha pasado que alguna vez has entrado a una casa donde el ambiente era muy denso y tú has notado que había algo denso allí? Yo pregunto, tú eres el invitado. No, pero a ti no te ha pasado de repente llegar a una casa y decir qué raro el ambiente está aquí y luego descubres que los que viven allí se han discutido, han tenido un mal momento. Pues igual, o sea, como somos energía pura y dura, energía física, lo que pasa es que de otro tipo, pero absolutamente física, la vibración de la palabra, la vibración del sentimiento es lo más potente que hay, porque es lo que son nuestras herramientas de emisión y a ellos les llega. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien y te sale eso de dentro, te aseguro que lo va a percibir, te aseguro que le va a hacer sentir bien. Te lo aseguro. Decíamos en esa introducción también que a veces esos médiums sensitivos colaboran con la policía. Y yo te pregunto, un ser que ha sido asesinado, ¿se puede poner en contacto con alguien, con un sensitivo, para decirle, oye, ha pasado esto, ha sido esta persona? Mira, yo no conozco muy poquitos casos, pero muy poquitos casos. Te diría que si me cortas 4 dedos de la mano o 3, tendríamos bastante. Una buena compañera sí ha trabajado con policía. También es cierto que para que ocurra esto tiene que haber una apertura por parte de la policía, porque pues hay unos métodos, hay unos protocolos y tal. Parece que cada día están más abiertos a esto, porque a mí me han llegado ondas de que hay varios que están colaborando con ellos. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, o sea, tanto en los dos lados tienes que tener mucho cuidado, porque el sensitivo, para hacer esto, tiene que tener una disciplina y una intención muy marcada, ¿no? Sí se han dado casos, sí. No creo que sean muchos. Y si tú dices, ¿no?, una persona que ha sido asesinada puede dar un mensaje, pues sí puede dar. Pero
no es como en las películas ni como se cuenta, no, es mucho más natural, mucho más humano todo, mucho más humano. Y hasta cierto punto, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces todo esto se ha desprestigiado justamente por la imagen que tenemos de todo esto. Y no es así, es mucho más humano, es mucho más natural. Pero eso implica también ser mucho más analítico y mucho más... no hay que dormirse con estas cosas. Estás mirando por ahí por los cristales, ¿hay algo por ahí que se mueva? Sí, pero ha pasado una chica, sí. Pero una chica de... ¿Física? Sí. Ah, vale. A veces noto como si alguien se sentara a los pies de mi cama, dicen, es aterrador. Ya. Eso puede tener dos explicaciones. Muchas veces, cuando estamos en estados de semisomnolencia, podemos entrar en pequeñas variantes de lo que es la parálisis del sueño, ¿sabes? Es por dar las dos posibilidades, porque yo soy muy de las dos posibilidades. Entonces, en esos estados hay arquetipos que se reproducen. Lo de la cama, lo de ver la sombra negra, que se te acercan, te tocan, que tú no puedes gritar. Esos son productos de la parálisis del sueño. Pero también hay otros casos en los cuales... ¿Productos de la parálisis del sueño? Sí, en los cuales, claro, nuestra mente, digamos que tiene una especie de mini cortocircuito en el cual estamos viendo, pero no somos dueños de nuestro propio cuerpo y no somos dueños de nuestra sensación del instante. Entonces pasan estas cosas. Sentimos cualquier cosa, se nos puede parecernos otra cosa que no es. Pero también hay unos casos en los cuales sí ha habido visitas, pues, de seres queridos que se ponen así, se sientan o que de repente te dan una caricia o te susurran una cosa, cositas así. Pero ellos en ese caso no dan miedo. No da miedo porque... ¿Sabes lo que ocurre? Que si por ejemplo una persona que tú has querido mucho se te acerca, no va a querer que te asustes. Va a intentar hacerlo de la manera más suave. Ahora bien, si es una persona que te tiene un poco de manía, pues igual va a intentar eso. Pero no hay que tener miedo a estas cosas porque en realidad, como dice Paloma, tu poder es tu poder. Y es tu poder. Tú mandas. Es tu poder. Tú podrás ver una cosa que te puede dar miedo. Pero si ese miedo se apodera de ti, tú ya estás perdido. O sea, tú tienes tu poder y aquí en la China, cuando te vayas al otro planeta, donde sea, no vas a necesitar ni de patas de conejo, ni de avalorios, no, porque tú eres tu poder. Entonces, la verdadera magia yo creo que es la magia intrínseca que nos sirve para justamente manifestar lo que somos. Y ahí no hay ni sortilegios ni conjuros que valgan, porque tú eres el mejor sortilegio. Y si ocurren esas cosas, y si alguien se siente en la cama de esta persona, simplemente que le desee lo mismo. Que esa oración le salga adentro y que le diga, sigue tu camino. 900-137-137 nuestro teléfono. Contarnos si habéis tenido alguna experiencia o estáis teniendo alguna experiencia de este tipo. Un poquito más todavía. Quiero que te quedes después, porque ahora quiero que me cuentes tu propia experiencia, ¿vale? Sí. Tras esa introducción lo hacemos. Existen muchos médiums famosos en el mundo. Conozcamos una parte de la vida de uno de ellos. Las facultades psíquicas de John Holland le han acompañado durante toda su vida. Creció en las calles de Boston. Era uno de los 5 hijos de una familia católica italo-irlandesa de clase trabajadora en la que pronto destacó. Solía ver a los espíritus en mi dormitorio. Creía que quizás todos los veían. Sabía cosas que no podía saber. Leía la mente de las personas. Decía cosas que estaban a punto de decir. Por miedo a que lo tomasen por raro, John intentó ocultar su habilidad y durante muchos años procuró llevar una vida normal. Pero cuando tenía 30 años, un accidente de tráfico en la ciudad en la que vivía, Los Ángeles, cambió su vida. John no sufrió heridas graves, pero el trauma intensificó su habilidad psíquica. Fue instantáneo. La información me llegó de improviso y sentí como una energía fluyendo a través de mí. Es parte de la historia de John Holland y nos servirá de ejemplo para conocer algo más de estas capacidades. En este corte que hemos escuchado, la historia de un medium famoso, un sensitivo famoso en Estados Unidos, lo tenía de pequeñito, como tu caso, tuvo un accidente y se le amplificó. Sí. En tu caso lo tenías desde pequeñito siempre. Sí. Y hay algunos casos en que los accidentes potencian estas cosas. Se me ocurre, es un paralelismo, ¿no?, con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que las han vivido, luego resulta que desarrollan cierto tipo de capacidades, entre comillas, que no tenían antes, relacionadas con todos estos temas. Quizás es que muchas veces cuando salimos de nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos tan desnudos,
ante lo maravilloso que es la vida es cuando realmente empezamos a darnos cuenta que servimos para algo, ¿no? Entonces, están ahí, las cosas están ahí. Vale, pero en tu caso, eso, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuando viste a esos... Sí, a yo pues con esos 7 años empezaron a pasar algunas cosas que, claro, yo las digería como un niño de los años 70 con la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas. ¿Estabas en Perú? Sí, estaba en Perú, sí. Pero al mismo tiempo, claro, al ser hijo único y tener cierto contacto con la soledad, pero la soledad bonita, ¿sabes? No la impuesta, sino me empecé a dar cuenta que había algunas cosas que no cuadraban. Y como yo era muy curioso de pequeño, pues preguntaba mucho a mi madre y a mi abuela. Pero ya se reían y no me decían nada. ¿No? No. ¿Eran un poco brujas también ellos? Sí, a su manera sí, pero mi madre sobre todo... yo me atrevería a decir que quizás la persona más capital en mi vida ha sido ella por toda la cantidad de cosas que me ha dejado hasta el final. Mi madre se fue con un cáncer y hasta el final sus lecciones respecto a todo esto han sido absolutamente impecables y con mucho humor. Uh-huh. Y yo creo que todo eso pues te condiciona algunas cosas y sobre todo te lleva a pensar, ¿no?, que esto tienes que analizarlo de una manera muy natural y muy normal. ¿Por qué? Porque tú no eres ni más ni menos especial que nadie, eres tú simplemente. Pero, claro, con el añadido que obviamente puedes pensar que estás loco, o que mucha gente puede pensar que eres un raro, ya. o que... ¿Qué pensaban de ti los niños cuando ibas al colegio? Pues que era un poco raro, pero claro, como a mí me gustaba mucho el humor y me gustaba mucho la ciencia ficción, pues era de los raros majos, digamos. Y además, claro, como no era buen estudiante, tenía... No eras buen estudiante. Que va. No, porque yo pensaba, a mí, ¿para qué me sirve la matemática? O sea, yo quería historia, yo quería cosas así, y claro, era muy mal estudiante. Entonces, claro, cuando te van ocurriendo cosas y las vas viviendo, los profesores, por ejemplo, pues a mí me veían como un bicho muy peculiar, muy especial. ¿Tú les contabas que tenías esa serie de cosas? Con un profesor me encaré y le solté una cosa que resulta que luego pues sí pasaba y que yo no tenía por qué saber. Los curas me dijeron que yo no tenía por qué decir esas cosas en público. ¿Era un colegio de curas donde estabas? Sí. Entonces fue una situación un poco loca. Mi madre encantada porque además destapé una situación un poco bochornosa de un profesor, pero que me tenía manía porque yo simplemente tenía cómics y los cambiaba con mis compañeros. Entonces a mí me interesaba más saber la vida de Linterna Verde que saber la vida del pato andorrano, ¿sabes? O sea, sinceramente. Pero el profesor, en lugar de pues hablar conmigo de una manera determinada, utilizó la vieja táctica de no, y de enfadarse conmigo y tal. Hasta que de repente vi un niño que me dijo una cosa y yo se la solté. Y claro, y acabé en la dirección de estudios y se montó una buena. Ya. ¿Siempre has tenido ese don o esa capacidad de verlos? Ese estado, sí, pero eso es una puerta que tú abres y cierras. Conscientemente. Y que debes aprender a abrir y cerrar porque, como te decía, nuestra realidad es esta, mi vida es levantarme para ir a la oficina, trabajar, hacer mis cosas, estar con EPTA, estar en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, estar metido en la música, quedar con mis amigos. Mi vida es esta, entonces el primer plano es este. Y cuando abro esto, siempre lo abro con un sentido. No lo hago por ver qué pasa. Porque primero hay que tener respeto a lo que tú tienes, a lo que eres, y luego a ellos también. Es decir, que ahora no percibes nada. ¿Estás cerrado? Ahora no. En este momento, me refiero. No, en este momento estoy... Lo que pasa es que, claro, tú eres un buen conductor para estas cosas. Porque hay personas que sí son, como diría Enrique de Vicente, hay algunos que son sí inhibidores y otros que no. Y tú no eres un sí inhibidor. No lo eres, al contrario. Entonces, es que hay una cosa que es... Hay una sintonía, hay una vibración que cuando se da, pueden estar ahí, pero no es incómodo. Pero yo obviamente cuando estoy trabajando pues no, estoy a lo que estoy. Pero hay que aprender y cerrar las cosas porque si no te fascinas. Y si te fascinas, mal. En 30 segundos, cuando alguien quiere entrar porque te necesita, ¿qué escuchas? ¿De qué manera se manifiesta? ¿De qué manera lo sientes tú? Aunque estés en tu onda. Pues... ¿Una voz o un toque o...? Yo tengo sensaciones físicas primero. ¿Físicas? ¿Como te tocan o frío? Me baja la temperatura. Que es una cosa que me divierte mucho porque el físico de EPTA, José Luis, pues con sus maquinitas se queda un poco ahí como... Porque Paloma y yo nos pasan estas cosas de una manera muy curiosa. Paloma, sí. Luego, siento una sensación física en el paladar, en la bóveda superior, ¿sí? Y una especie como de electricidad en la boca. La cara se me pone un poquito como un poquito empanado, ¿sabes?
pero es porque me concentro un pelín. Y les puedes sentir de varias maneras. Pequeños toques, ver un poquito a esa persona, pero no es nada hiperdeslumbrante, no es una cosa que va poco a poco porque tiene que ser poco a poco. Ya, pero ya lo que has dicho es... Sí, pero tremendo. Pero te voy a decir una cosa importante. El espíritu nunca entra en ti. Nunca. El espíritu te puede envolver, es como un abrazo. Pero nunca, los que dicen, no, es que el espíritu ha entrado en mí, no entra en ti, porque ¿qué pasa con tu espíritu? O sea, ¿están los dos así? No entra, nunca entra. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Luego regresamos. No os vayáis, que enseguida volvemos. 900-137-137 nuestro teléfono. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Yo no voy a contaros teorías, voy a contaros parte de las experiencias de mi vida, quizá empezando desde el principio, de por qué yo me metí. Utilizar la luz que necesitéis, ¿vale? Si así se puede. Sí, bueno, los de las cámaras mandan ahí. Vale. Pues desde pequeño yo nací viajando, viví en varios países de América, y cuando empecé a ir a la escuela me pasaba una cosa muy curiosa. Miraba a los niños y veía una luz que les rodeaba, ¿no? Entonces le decía a los compañeros, y no sabía lo que era, ¿no? Decía, mira qué bonita trae la luz hoy el profe, o Pepito, o el otro, ¿no? Y mis compañeros me miraban y decían, joder, este debe estar mal de la vista. No he dicho palabrota, solamente he dicho... Entonces empecé a darme cuenta de que había algo en mí, lo tenemos todos. Lo que pasa es que yo desde pequeño me lo he creído, O sea, no quiero con esto decir que soy especial para nada. Tenía la posibilidad de ver y captar cosas que aparentemente los demás no le daban atención, ¿no? Eso me hizo durante algún tiempo, me creó algunos problemas, y cuando ya fui un poquito más mayor, me fui desarrollando como ser humano, como persona, pues decidí en principio estudiar psicología para tratar de entender esa serie de cosas que a mí me pasaban y que pasaban alrededor. Luego, como me gustaba en aquel tiempo contárselo a la gente, estudié también periodismo, ciencias de la imagen concretamente, para poder compartirlo. Me di cuenta entonces que la vida era un tanto rara, o por lo menos diferente a como nos habían contado, como me contaban a mí o pretendían contarme en el colegio, y empecé a viajar. Mi primer viaje fue hacía muchos años, llevo como 30, vamos a dejarlo en 30 años, viajando por, dicen 145 creo, países ahora del mundo, no sé cuántas veces la vuelta al mundo. Durante un tiempo, y eso es una anécdota, ¿no? Algunos viajeros que nos encontrábamos por el planeta, pues hacíamos una especie de carrera a ver quién tenía más sellos en el pasaporte, ¿no? Yo ya he dejado de contar los pasaportes y los sellos que tengo, ¿no? Porque creo que las vivencias tienen que ser mucho más vitales, ¿no? Pero mi primera ilusión hace muchos años era viajar a Egipto. Y me fui cuando todavía estaban poniendo el sarcófago dentro de la Gran Pirámide, no lo habían terminado. Y de ese viaje tengo pocos recuerdos, ¿no? Fue un viaje más de impacto. He vuelto como 45, 50 veces a Egipto. De hecho, nos vamos el domingo a hacer un programa desde el templo de Luxor, que no lo ha hecho nadie, hay que estar loco para hacerlo. Y lo dejé un poco disuelto ese viaje, ¿no? El siguiente viaje que tenía ganas de hacer me llevó a la India. Y en la India me encontré con un tipo que aparece por ahí en algunas fotos, luego lo he visto después, que lo llaman el Santón de las Flores. Y os cuento lo que pasó. Íbamos en un coche, varias personas, en aquel tiempo nos reuníamos viajeros, ¿no? Entonces gente que no nos conocíamos, tomábamos un coche y llegamos a Bombay. En la India se conduce, en aquel tiempo se conducía por la izquierda. Yo iba sentado en la izquierda, el conductor iba a la derecha, y llegamos al borde de un acantilado, súper cansados porque llevábamos como 20 horas de viaje, estaba amaneciendo, y paramos allí para descansar y para ver el amanecer. Y de repente llegó un tipo, estábamos bastante cansados, no sé si habéis estado en la India, son bastante pesados pidiéndote dinero, pidiéndote limosna y te preguntan cosas.
Y entonces, un poco de prepotente, llegó un tipo al lado de mi ventanilla, tocó la ventanilla, y yo dije, vaya, ya están aquí otra vez, ni amanecer nos dejan ver tranquilos. Entonces el tipo, sin decir palabras, saludó diciendo Namasté, tu alma y mi alma son una misma alma. Y yo en aquel tiempo fumaba, me hizo gestos desde fuera, imaginaros, que como la ceniza de cigarro la echara en la mano. Yo en ese caso eché la ceniza en la mano, él me hizo gestos desde fuera, que la cerrara, la cerré y dije, pues joder, le miré a los ojos y el tipo me dijo, ábrela. Y la abrí. ¿Y sabéis lo que apareció? Una flor amarilla que nos dejó a todos solucionados, ¿no? El tipo, el santón, nos miró, sonrió diciendo, pobres occidentales, y se marchó, ¿no? Sin pedirnos nada. Y los 4 que estábamos en el coche y el hindú que nos venía con nosotros nos quedamos alucinados, ¿no? Yo nunca he entendido cómo alguien sin tocarte. Conozco muchos trucos, se hacen muchos trucos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y hay gente que lo utiliza, ¿no? Pero nunca he entendido cómo alguien sin tocarte desde un cristal, haciendo simplemente señas, fue capaz de enseñarme hizo aparecer aquella flor que todo el mundo pudo ver. ¿Se ha gustado, Fue curioso porque aquella flor nos acompañó durante 2 o 3 días, no recuerdo, ¿no? Al tercer día se deshizo en ceniza, mayor cantidad de ceniza que la que yo había echado del cigarro que iba fumando. Descubrí entonces que había en el mundo gente que tenía algún tipo de capacidades, que eran capaces de hacer cosas diferentes y que encima no pedían nada a cambio y que te demostraban que lo que yo he aprendido en este mundo, que la realidad es mucho más amplia de lo que nos dicen, de lo que nos cuentan y de lo que nos dejan hacer creer. En ese viaje me enfrenté con un lugar que para mí es increíble para entender lo que es la muerte. Sale ahí algunas fotografías. Varanasi es una de las ciudades más antiguas del planeta, Benares, donde está el sagrado río Ganges y donde se quema la gente. De hecho, para los hindúes y para algunos budistas es un privilegio ir a esa ciudad y cremarse allí, morir allí y que a uno le quemen, porque directamente tus cenizas que las echan al río alcanzan el nirvana y rompes la rueda de las reencarnaciones. Y yo con aquella historia, ahí está, Benares, esos son los ghats, los templos, todo eso son pedacitos y eso es una pira donde están quemando a un muerto. Entonces nos juntamos unos cuantos extranjeros y nos fuimos para allá al amanecer. Hay un ritual increíble. No hay amanecido todavía. De hecho salimos de los hoteles, yo en aquel tiempo no tenía mucho dinero, viajaba como mochilero, ¿no? Y recuerdo que aquella noche no pude dormir porque varias ratas pasaban por encima de mí, igual que le pasaba a otra de las personas, un francés que me encontré y que juntos fuimos hasta el Ganges, ¿no? Como digo, estaba amaneciendo, aparecieron millones, miles de personas. Ese es el Santón de las Flores. Miles de personas aparecieron por ahí a saludar al río y a hacer el ritual, una puja que le llaman, un ritual de saludo al sol y de saludo a la vida, y nos sentamos allí tranquilamente, ¿no? Un poquito antes de que amaneciera, yo vi que llegaba tocando una campana una especie de procesión, unos cuantos señores con un cadáver que llevaban encima de una especie de parihuelas, y nos quedamos, dijimos, vamos a ver qué es esto. Yo no sabía ni siquiera, aunque conocía la importancia del lugar, todo el ritual que hacían allí, ¿no? Llegaron los familiares, pusieron el cadáver cerca del río, lo limpiaron, lo lavaron, lo levantaron otra vez. El hijo mayor se tiene que rapar el pelo, se rapó el pelo, hicieron unas cuantas vueltas alrededor de la pira funeraria. Dependiendo de la cantidad de dinero que tiene la familia, la pira es más grande o más pequeña, y hacen una cosa, que cogen una especie de antorchita y la llevan a un lugar donde está la guardiana del fuego. Se habla de que en un lugar de Benares hay un fuego que lleva más de 3.000 años encendido ininterrumpidamente, que es un fuego sagrado, y que es desde donde uno tiene que coger el fuego para cremar a sus familiares. Cogieron el fueguito, lo echaron en aquella pira y empezó un ritual que para mí me dejó absoluto. Lo he visto muchas más veces después y ya lo veo con más tranquilidad, ¿no? Pero para mí, que llegaba con la conciencia de occidental de la muerte que tenemos, ver aquello me dejó absolutamente estupefacto, ¿no? Entendí por cosas que sentí que ocurrían allí, por cosas que me contaron, ¿no? Que nuestro cuerpo simplemente es una especie de pijama que lo coges y lo dejas por la noche, o te lo pones por la noche y al día siguiente lo dejas ahí, ¿no? Para miles, millones de personas hinduistas, budistas y de otras religiones es exactamente así, ¿no? Pero la escena es tan dura, ¿no? Imaginaros ahí ver cómo están cremando a tu padre, a tu madre. Y era muy curioso porque en aquel tiempo yo nunca vi, o casi nunca había nadie que llorara, ¿no? Veían la muerte de una manera muy, muy alegre, si se podía decir así, ¿no?
Había un tipo que iba dando golpes al cadáver para que los huesos se deshicieran mucho más rápidamente, y cuando terminaba toda la ceremonia del fuego, que duraba 2 o 3 horas, cogían la ceniza, la metían en una caña de bambú, la echaban al río, y esa era la forma de liberar al cadáver, el muerto, para que volara su alma hacia los cielos. Aquello a mí me causó un tremendo impacto, que se vio renovado en Bombay también. Yo creo que en ese o en otros viajes he estado varias veces en la India, donde en los jardines del silencio hay un tipo determinado de religión que lo que hace es que se cogen a sus muertos, los clavan en picas y dejan que los buitres se los coman, cuanto más rápidamente mejor, porque es la manera de liberarse y poder ascender al cielo. Fijaros qué diferente forma de entender la vida y la muerte a la que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo no sé cuándo pueden hacer preguntas, Laura. ¿Todavía no tengo que terminar? A ver, como quieras. Normalmente lo que hacemos es 50 minutos, 1 hora de conferencia y luego la gente pregunta. Pero si tú prefieres que sea una conferencia más interactiva, tú mandas. Vale, es que a mí me gusta ver por dónde van las cosas. Bueno, os cuento otra historia más, ¿vale? Está saliendo por ahí, es una fotografía que yo tengo mucho cariño. ¿Habéis visto un peregrino? Fotografía blanco y negro. Llegué a Nepal preguntándole cosas, ¿no? Un año antes de ese viaje, en determinados lugares, os hablo de hace tiempo, ¿no? Los viajeros, había bares o hostales donde había libritos, fijaros en ese individuo. No sé si puedo parar la foto, luego vemos a ver si la puedo parar. Leí en Tashkent, que ahora mismo ya casi no sé dónde está, era la República de Mongolia Interior. Había un bareto donde nos encontrábamos gente que veníamos de Asia, viajando hacia el Himalaya, y nos encontrábamos allí, ¿no? ¿Lo vas a parar? Sí. Vale, así os enseño la foto con la pareja. Sí, de vez en cuando todavía tengo que ver la foto para creerme la historia que os voy a contar. Vale, pues llegamos allí, tipos de... ¿Habéis visto la película La Guerra de las Galaxias? Ese bareto donde hay tipos de diferentes galaxias, pues igual, ¿no? Tipos que venían de las estepas siberianas, mongoles de otro lado, locos europeos que venían con el pelo muy largo, era una fauna, ¿no? Y allí había un tipo, que no sé cómo empezó a hablarnos y nos contó una historia que él llamaba que era el Señor de los Anillos. Y habló de un tipo que era como el Dalai Lama para los budistas, o el Papa para nosotros, ¿no? Un monje budista que tenía 1 millón de seguidores, los monjes Savinari, y que vivía en Afganistán, pero curiosamente en aquel tiempo los rusos habían invadido Afganistán. Entonces tuvo que salir de ese lugar y se fue a un lugar entre Pakistán, las montañas de Nepal, el Tíbet, esa zona por ahí, para refugiarse de los soviéticos, los comunistas que le perseguían. Y este tipo tenía la costumbre de regalar anillos. Le llamaban el Señor de los Anillos, como el libro de Tolkien. Un anillo que de repente te lo ponías y confería la extraña facultad de convertirte en invisible o darte poderes. Yo escuché la historia y dije, qué bonito, no me creí nada. Al año siguiente el Dalai Lama llevaba como 2 años detrás de que me concediera una entrevista y me dice, tal día, Miguel, en Katmandú, te espero para la entrevista. Yo llegué a India, estaba en India, cogí un avión, creo que desde Delhi, desde Benares, que es un salto barato desde Benares a Katmandú, y no sé por qué extrañas razones técnicas el avión se retrasó como 3 horas en salir. Cuando llegué a Katmandú, el Dalai Lama estaba tomando ese avión que yo había dejado para volver a Delhi. Y dije, vaya, 2 o 3 años detrás de una entrevista, un contacto con el Dalai Lama, y no consigo hacer nada. Hacía un frío tremendo en Nepal. Si veis en la foto estaba bastante nublado. Y yo dije, bueno, me tengo que marchar de aquí cuanto antes para Europa. Pregunté por vuelos y hasta 2 o 3 días después no había vuelos para regresar a Europa. Pues decidí tranquilizarme, me compré toda la ropa que pude, me la puse encima y salí a caminar por Durban Square. No sé si habéis estado en Nepal, en Katmandú, es una plaza gigantesca. Había una niña que me ligó, una niña pequeñita, nepalí, que se hizo mi novia y yo su novio. Entenderlo bien esto, ¿eh? Yo adoro a los niños. Y me llevaba de la mano enseñándome su casa, sus sitios, tal. Hablaba muy bien inglés. Era un poco una especie de guía, ¿no? Al fondo de la plaza apareció este tipo. Esta gente normalmente no se deja hacer fotografías. No sé si lo sabéis, creen que le robas el alma, ¿no? Yo llevaba un teleobjetivo, un 300, le miré desde lo lejos, no me hizo ningún ademán y empecé a hacerle fotos. El tipo se acercó hasta nosotros, os contaba lo de la niña porque había testigos en lo que os voy a contar ahora, ¿no? Llegó hasta nosotros y empezó a contarme
que él era un seguidor de ese Jepsum, ese tipo del que me habían contado un año antes. Era un monje sabinari que había dejado a todo su grupo en una zona cercana al norte de entre Bután, el Tíbet y cerca de Nepal, y que por primera vez en no sé cuántos años bajaba a Katmandú a ver a su familia. Todo lo que llevaba lo tenía encima, todo lo que poseía, fijaros. Una pinta impresionante el colega. Me estuvo contando un montón de historias, me volvió a repetir esa historia que os he contado, que yo había oído un año antes, de ese monje, de ese, digamos, papa, que daba extraños anillos, y decían que estaban huyendo para preservar sobre todo dos cosas: un conocimiento perdido de una antigua civilización y dos colecciones de libros, el Panjur y el Ranjur, que los tenían custodiados estos monjes, y que querían que no acabaran en manos de comunistas o de chinos o de gente que no supiera entender un poco la profundidad y el mensaje que tenía esto. En un momento determinado me quedé tan alucinado que me dijo, estábamos en una especie de ambiente mágico, ¿no? Había un montón de gente a nuestro alrededor, pero no lo veíamos. Y me dijo, si quieres volver a entrar en este estado en el que estamos, en este momento, escucha el silencio. Escucha el silencio. Lo dijo 2 veces. A mí en ese momento se me cayó la funda de la cámara así detrás, me di la vuelta a recogerla. El tipo estaba a mi lado como menos de 1 metro, casi nos tocábamos. Me levanté cuando había recogido la funda, me di la vuelta y ya no estaba. La niña que estaba conmigo dijo, anda, se ha ido. Nunca entendimos cómo pudo desaparecer. No sé si se puso un anillo y de repente desapareció, se hizo invisible delante de nosotros. Pero ahí está la prueba. Y he buscado esta fotografía durante mucho tiempo. En aquel tiempo se hacían diapositivas, no teníamos las cámaras digitales, ¿no? Y ahí está la figura de ese monje que desapareció delante de todos nosotros en Katmandú. Me paro y si queréis preguntáis antes de seguir. ¿Te parece, Laura? ¿Vale? ¿Estáis a gusto? No, quisiera preguntar. De abajo hay una persona que pregunta. Quizá por eso, la razón de que no quiera contar estas historias es porque yo me las escucho y digo, joder, qué zumbado está este tío. Pero afortunadamente, muchas de ellas, gran parte de ellas, siempre ha habido testigos para revivirlas y vivirlas conmigo a mi lado, ¿no? Sí, veo por ahí la pregunta. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola. Yo quisiera que das una pincelada y conoces la historia de la chamana Pachita. Sí, vale. Y por otra parte también quisiera añadir a la pregunta, como continuidad, el tema de Carlos Castaneda y don Juan Martí. Vale. Que son personajes reales a través de ficción. Muchas gracias. Vale. Pues no voy a contestar esa pregunta todavía. Y luego vamos a hablar de chamanes, si me permitís. Me gusta parar de vez en cuando para ver un poco por dónde van las cosas. Yo cuando estudiaba en la universidad, os cuento una historia muy íntima, ¿no? Estudiaba con Óscar Ladoire, con Fernando Trueba, con toda esa panda de gente que ahora son súper famosos en el cine, ¿no? Y me llamaban el chamán. Me llamaban el chamán porque un día me preguntaron, había muchos exámenes, ¿no? Y yo estudiaba como un perro, me pasaba estudiando un montón de horas y ellos llegaban, estaban todo el día en la cafetería. Y llegaban y decían, chamán, ¿qué van a preguntar hoy? Y yo les decía de casualidad, no sé qué cosa. Y al final no sé qué cosa salía. Y mi fama fue aumentando cada día más, ¿no? Luego hablamos de chamanes. Me di cuenta, con esta experiencia que os he contado, que debía haber otras formas de viajar, porque ese tipo había desaparecido de mi lado de repente, ¿no? Entonces empecé a practicar viajes astrales, supongo que sabéis lo que son, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que hacen algunos chamanes a través de plantas, de poder hacer viajes que trasciendes la conciencia y puedes ir a otros planos, ¿no? Yo en aquel tiempo tenía mucho entrenamiento en meditar. Yo no fumaba cosas raras, no he tomado alcohol, no he tomado drogas, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y pasaba consulta de psicólogo, recuerdo. Nunca cobré ni un duro a la gente que venía a mi consulta, tenía unas colas increíbles, ¿no? Que mis padres decían, estás tonto, ¿no? Estás estudiando y luego ¿para qué? Y un día me pregunté, estaba muy cansado, ¿no? Me preguntaba que por qué la gente tenía problemas, tantos problemas, ¿no? Pues yo era un tipo bastante feliz, ¿no? Sigo siéndolo, afortunadamente. Y entonces le dije a mi madre que no iba a recibir a nadie más, a la gente que me ayudaba, cancela todas las citas, que no quiero saber nada hasta que obtenga una respuesta, ¿no? No sé si esto alguna vez os ha pasado que cuando preguntas algo seriamente desde el fondo de ti, la respuesta de repente escuchas en Radio Nacional El Espacio en Blanco y te aparece... No, o escuchas en Onda Cero
otros programas también bonitos que hay. O coges libros, cualquier libro, ¿no? Y de repente la ves por cualquier página, La Rosa de los Vientos, compañeros todos y amigos. Abres cualquier libro y de repente te salta ahí, o estás viendo la tele y de repente hay una respuesta, ¿no? La vida a veces te responde mágicamente cuando realmente necesitas una respuesta, ¿no? Yo utilicé esas tácticas, abrí libros, veía cosas y no me llegaba para nada la respuesta. Si os he contado historias raras, esta que viene es preparados. Yo tenía una habitación muy grande, ¿no? Cerré la puerta, puse un letrero, no me moleste nadie, me puse a meditar, serían como las 11 de la noche, aparecí como a la 1, estuve otro ratito y no me llegaba respuesta por ningún lado, ¿no? Volví a meditar, regresé y en un momento determinado de una esquina de la habitación empezó a salir humo. Yo en aquel tiempo, como os digo, fumaba y dije, leches, me deja un cigarro y un incendio, ¿no? Y traté de ir a mirar, pero me di cuenta que no era el humo el cigarro, era otra cosa. Salió un humo desde la base del suelo hasta arriba, hasta el techo, y de repente chisporroteó y apareció un tipo. Se materializó un ser en aquella columna de humo que había, ¿no? Dio varios pasos hacia mí, yo le quise tocar, nos tocamos levemente, y para mí fue una impresión increíble. Un tipo vestido de blanco, pelo blanco, barba blanca, una melena súper chula, blanca, muy bonita, y una túnica blanca. No recuerdo si me dijo algo hablado o fue otro tipo de comunicación. Lo que sí sentí es que me invitaba a hacer una especie de viaje. Yo estaba entrenado a hacer viajes astrales, había pasado un poco el miedo y estaba con alguna experiencia, y de repente sentí como me sacaba de mi cuerpo y aparecimos en un lugar increíblemente hermoso. Lo he buscado mucho en mis viajes físicamente a ver si existía. Era un templo que había columnas muy grandes, gente como él paseando, muchas plantas, un brillo muy especial y gente como él por allí, ¿no? Y me llevó delante de un libro que era casi tan grande como esta mesa y me dijo, lee aquí. Y él se fue. Yo en aquel tiempo iba de listo, hablaba no sé cuántos idiomas, daba conferencias de acá para allá, hacía un programa de radio, mucho antes del Espacio en Blanco, iba de listo, absoluto maestro, ascendido espiritual, ¿no? Os doy este dato para que lo tengáis. Empecé a leer en el libro, sé que estaba escrito en una lengua extraña, pero que yo podía entender, y al cabo del rato regresó este hombre y me dijo, ¿lo has leído? Dije, sí. ¿Lo has entendido? Dije, sí. Se recuerda esta palabra, que es la clave de todo lo que has leído. Nos despedimos, pero antes, para mí había sido una experiencia tan increíble que le pedí una prueba física para poder llevarme de ese sitio. El tipo hizo así con la mano, dio la vuelta a la mano y apareció un objeto que me entregó, que cogí, nos despedimos, al cabo del rato aparecí en mi habitación y habían pasado como 2 horas desde que tenía conciencia del comienzo del viaje, ¿no? Súper contento, dije, bueno, guardé aquel objeto en mi mesilla y me fui a dormir. Súper contento porque había recibido la respuesta que buscaba. A la mañana siguiente me desperté y súper contento, pero no me acordaba de la palabra. Y no me acordaba de nada de lo que había leído en el libro, aunque sí me acordaba de la experiencia. Dije, habrá sido un sueño. Pero fui a mi mesilla y ahí estaba ese objeto que me había dado como prueba de que había estado allí. Le dije, eso te está bien, por ir de listo por la vida y no apuntar las cosas, te está bien. Fue una cura de humildad que me sirvió para llegar un poco al estado en el que pretendo estar ahora, ¿no? Años después, estando en la isla de La Palma, donde queríamos haber ido a vivir, yo dije una palabra y de repente me explotó el cerebro, de hecho me caí al suelo y la gente que estaba conmigo se preocuparon y dije, tranquilos. Y volví a leer todo lo que aquel tipo me había hecho, volví a revivir todo lo que había leído en aquel libro con aquel individuo. Sí. ¿Qué te dio? Que me dio una cosa muy bonita. Es un parecido a un mineral. ¿Y la palabra? Después. ¿Cuánto tiempo me queda? Hola. No te digo. Buenas tardes, muchas gracias. Me interesa conocer una cosa. Siendo una persona que ha tenido tan pocas experiencias vitales, como me ha quedado demostrado, en realidad, eso es una pequeña ironía, considero que ha tenido muchísimas. ¿Qué es lo que en este momento interesa a Miguel Blanco como ser humano, después de todo eso? Hoy, ¿qué le interesa? Realmente, vitalmente. Vale, te contesto. ¿Podemos cambiar la foto para ir al chamán Bolívar que os cuento historias? La vida, tío, la vida. Mi hijo, evidentemente, mi gente, pero la vida. Salir ahí fuera
y de descubrir que hay millones de cosas, no es una fotografía pequeñita, un chamán, millones de cosas que te están esperando y que por desgracia hay mucha gente, hay mucha gente intentando que no las vivamos. Por eso estimo que revistas como Año Cero, Enigmas, programas como el nuestro, los que se hacen por ahí, los libros que se publican, son buenos porque van en contra de todo lo que andan por ahí diciendo, para ojalá abrir los ojos a la gente, ¿no? Pero hay una realidad increíblemente por ahí. Luego os contaré otra historieta. Pero eso, sí, no puedo hacer un ranking, ¿no? Pero la vida en general. O sea, me despierto por la mañana y digo, qué bien, ¿no? Gracias a ti. Vamos a contestar a Carlos Castaneda y toda esa cosa que nos preguntaban por ahí. Seguí viajando, íbamos con un equipo de televisión, llegamos a la selva, a la Amazonía, una selva súper profunda. Yo tenía muchas ganas, me han gustado mucho los chamanes, quizá por eso de que me llamaban chamán en la universidad, y quería entrar en contacto con chamanes auténticos. Llegamos a Puerto Ayacucho, que es la capital de la Amazonía venezolana. El otro día lo contaba con algunos colegas de la radio, ¿no? Hay un mercado donde es otra experiencia increíble, ¿no? Multitud de etnias que vienen del Amazonas, indios en taparrabos, pintados de rojo la cara, de negro, de azul, de todo tipo de colores con plumas, van a ese mercado para cambiar, trocar objetos que tienen, ¿no? Llegamos allí, conocimos a un guía y nos hablaron de un tipo que se llama el chamán Bolívar, que hacía rituales con yopo. El yopo es una planta de poder. Y dijimos, para allá que vamos. Anduvimos no sé cuánto tiempo por la selva hasta que llegamos a un pequeño, no era un poblado, porque solamente había una cabañita donde estaba este personaje. Imaginaros, de repente le llegan unos cuantos blancos con cámaras de televisión, luces, y entran en su cabaña, ¿no? El tipo no dijo nada, pero nos miraba a la familia, ¿no? Como si fuéramos extraterrestres. Yo creo que era una de las primeras veces que veían a blancos tan blancos como nosotros y menos con cámaras de televisión, ¿no? Pero el tipo no sé por qué no hizo no se negó. Me inició a mí en la ceremonia del yopo y lo estuvimos grabando todo. No sé si queréis que os cuente la ceremonia del yopo. Bueno, pues el yopo se chinga. Se chinga es la forma que tienen ellos de decir inhalarlo, ¿no? El tipo tenía preparado una especie de cuenco de barro con una serie de polvos. Yo no quise que me lo echaran con, no sé si habéis visto documentales que cogen una caña, te la meten en la nariz y hay un indio que se sopla, ¿no? Porque me dijo el guía que venía conmigo, dice, cuidado con eso que es muy duro, ¿no? Entonces me metieron el esqueleto de una especie, debía ser un ave, que tenía los huesos de las alas, me entraban en la nariz y yo metí allí el hueso y chingué un par de veces. Inhalé un par de veces. A la segunda sentí que algo pasaba dentro de mí, ¿no? El chamán, que no hablaba castellano, le preguntaba al guía que cómo estaba y no sé si tomé una tercera vez, ¿no? Entonces sentí como que mi cuerpo se deshacía, que me caía y el chamán le dijo, déjale que esté tranquilo. Me tumbé en el suelo y empezaron a pasar cosas. Fue muy, muy curioso porque a mí no me gusta nada vomitar. Hay un proceso de limpieza que cuentan que sucede cuando tomas este tipo de plantas. Yo no vomité nada, cosa que le extrañó al chamán, ¿no? Y la siguiente cosa que me empezó a preguntar después de un rato, yo perdí un poco la conciencia, veía luces, las cosas, un estado de alucinación, ¿no? Típico, como se puede conseguir con otro tipo de plantas, ¿no? Pero poco curioso, por otro momento determinado yo sentí, empecé a moverme en el suelo, que mi cuerpo empezaba a transformarse. Sentía como los huesos me crujían y de tener la visión a 1,70 m y poco que mido, la visión bajaba un poquito y estaba como 80 centímetros. Entonces me dijo el chamán, y el guía me iba contando cosas que yo lo escuchaba desde muy lejos, dice, te estás convirtiendo en tu animal de poder. Y el chamán le preguntaba, que te diga qué, que te diga cuál es, que te diga cuál es. Y yo me miraba y no veía, ¿no? Hasta que me miré un brazo, una pata, y la veía llena de manchas. Dije, debo ser, no sé, un ocelote, un jaguar. Y así quedó la cosa. Dije, déjala que viaje. Nunca he sentido sensaciones tan claras como en ese viaje. Yo me sentía por mitad de la selva, caminando con las plantas que me daban por un sitio y por otro, hasta que llegué a una cascada, sentí como el agua estaba fresca, tomé agua de allí y otro montón de experiencias, ¿no? Hubo varios detalles que me demostraron que aquello era real, parecido al viaje astral que yo hacía, porque pude volver y ver a mi familia, ver lo que estaban haciendo, etcétera, ¿no? Cosa que luego pude comprobar que era cierta. En un momento determinado, alguien que maldije profundamente me metió una galleta en la boca y de repente el efecto se me pasó bastante rápidamente. No sé el tiempo que había pasado, ¿no? Me dijeron que había pasado como 2 o 3 horas de ese viaje, que me habían dejado ahí tirado, y con algo dulce se te pasaba el efecto.
Entonces volví un poco a la realidad, ¿no? Con una experiencia absolutamente increíble. Así, era la primera vez que yo tomaba plantas de poder, pero de repente el chamán Bolívar, este coleguita, que babeaba, se le caían los mocos, era todo un poema, ¿no? Estaba sentado, es muy pequeñito. En aquel tiempo tenía como 70, 80 años, decían, ¿no? De repente dijo, hay alguien que está enfermo. Y efectivamente llevábamos un cámara de televisión que llevaba como 4 o 5 días antes, veníamos de México, con una piedra en el riñón, con problemas, y dijimos, si llegamos a Venezuela y estás mal, te mandamos para casa, ¿no? Entonces él de repente, imaginaros, nadie había contado que estaba enfermo, nadie hablaba, él no entendía castellano, de repente salió de aquel sitio donde estaba, se fue caminando un poco y le cogió a este muchacho y lo llevó a donde él estaba y le empezó a dar besos. Tenía un puro, empezó a echarle humo por las orejas, por la boca, y en un momento determinado abrió la boca, sacó la lengua, el chamán, y sacó una piedra. Y le dijo, esta es la piedra que tenías en el riñón. Nos quedamos todos alucinados. Yo no sé si sería cierto, lo curioso es que el muchacho se dejó de quejarse de la piedra y pudo continuar el viaje. El guía me contaba que algunas otras veces iban inditos que habían tomado algún pescado que se le había quedado enganchado en la garganta y este iba y mediante ese método lo conseguía. Pachita, preguntaban por ahí atrás. Pachita era una sanadora, curandera también parecida a este, ¿no? Que era cirujana psíquica, ¿no? Cogía con varios cuchillos que estaban llenos de óxido y tijeras y hacía un montón de operaciones que dejaban asombrados a todos los médicos. Se ha podido mostrar que muchos cirujanos psíquicos hacían trampa, ¿no? Pero con Pachita, súper respetada todavía y súper querida. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de sus seguidores, ella ya evidentemente ya nos dejó, pero todo el mundo habla maravillas de ese ser, ¿no? Y Carlos Castaneda, tuve la oportunidad de entrevistarle hace mucho tiempo, ¿sabéis quién es, no? Un profesor de antropología que conoció a Don Juan, un brujo yaqui que le introdujo, como a mí, el chamán Bolívar en las plantas de poder. Hay gente, como a todos, supongo, ¿no?, que le critican a matar, ¿no? Pero yo creo que fue y es un hombre, porque de repente dicen que ha desaparecido, un hombre que abrió muchos caminos a la gente en este campo de la conciencia. Y poco importa si lo que contaba era cierto o no cierto, si a ti, haciendo ese camino, tú propiamente a nivel personal, te ha servido para evolucionar. A mí me ayudó mucho a las enseñanzas de Don Juan y el resto de los libros, con lo cual, gloria bendita para él. ¿Alguna otra pregunta o sigo contando las historias? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Solo? Uy. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo más emotivo que sentiste después de escuchar el silencio? ¿Lo más emotivo? ¿Habéis escuchado el silencio alguna vez? Pasan cosas muy raras, ¿sabes? Os cuento rápidamente una experiencia porque quedan 10 minutos. A ver cuál. Vale, dentro de la Gran Pirámide. Nos vamos a la Gran Pirámide, Egipto otra vez. Dentro de la Gran Pirámide, bueno, muchos lugares, ¿no? Si te pones a escuchar y trasciendes un poco a escuchar, con conciencia, y trasciendes el ruido general en el que estamos, de repente viene lo que se llama el ruido blanco. La gente que estamos en el sonido, es una especie de zumbido. Y eso te llena todo. Ese es el silencio. Y ese es el combustible que te sirve para poder salir por ahí fuera. Yo lo busco mucho. En este mundo tratan de meternos ruido y prisas para que no nos paremos un momentito y podamos escuchar el silencio, que es una de las puertas que te abre el mundo de la conciencia. Yo te digo, yo lo busco mucho, trato de ir al campo, trato de estar en silencio, trato. Hay veces que se consigue. Gran Pirámide. Es un lugar, muy buen lugar para escuchar ese silencio. Vas allí, hay una reverberación increíble, no sé si habéis estado, en la Cámara del Rey. Yo iba con una cantante muy famosa que venía con nosotros, éramos 7 personas en la Cámara del Rey, nos sentamos y ella me miró y me dijo, dame la nota grave para empezar a cantar. Yo le di la nota grave y empezó a cantar una melodía que yo no conocía, al parecer era de Mar Adentro, esa película se llama Mar Adentro, y la cantó como 3 estrofas y se paró. Se hizo un silencio que llenó todo, un silencio superpotente con esa reverberación que tiene la Gran Pirámide. Y de repente a los pocos segundos empezó a sonar una voz desde una esquina, yo la tenía al lado y la tenía controlada el sonido, un poquito más lejos, empezó a sonar una voz
parecida a la suya, como si hubieran subido un octavo ese tono que tenía ella, y cantó dos estrofas y una más. Y mientras estaba cantando yo pensé que era ella, y dije, qué bonito, estaba sintiéndome súper feliz. Pero de repente abrí los ojos, la miré, y ya estaba con los ojos abiertos diciendo, ¿estás escuchando? Así terminó la historia. Salimos de la pirámide porque nos echaron, y había una pareja americana y una chica oriental que nos encontramos por la tarde en el mercado, y dije, igual era la chica oriental que cantaba y lo hizo, ¿no? Les pregunté y les dije, ¿habéis oído? Dice, sí. Y dije, ¿no eras tú la que cantabas? No. En aquella ocasión, el silencio, un ángel, llámalo lo que quieras, nos hizo un regalo, ¿no? Y ahí me sentí súper feliz de sentir el silencio. ¿Cuento 2 historietas más, si queréis? ¿Queréis la del diablo? Vale. Luego, si queréis, os cuento lo del diablo y casi vamos terminando. En relación a Egipto y lo que estás contando, si podías hablar algo de los enchufadores. Lo tenía un poquito para el final, por adelanto. Egipto es un país absolutamente lleno de... ¿Quieres responder o...? Sí, responde y luego vamos a ir, si nos importa. Un país lleno de un montón de misterios. Muchos menos de los que aparentemente los locos como nosotros contamos, de que las pirámides están hechas por extraterrestres, etcétera, etcétera, pero muy lleno de claves que todavía no se han descubierto. Imagínate, como están diciendo, que hubiera otras cámaras y otras salas dentro de la Gran Pirámide, como están contando ahora, ¿no? Nosotros vamos por ese motivo y por otros, ¿no? Imagínate, ¿no? O que de repente en la tumba de Tutankamón se encontrara la tumba de Nefertiti. Tutankamón era un faraón de tercera regional, es decir, era un niño de los recaos. Si se encuentra la de su madrastra Nefertiti, y bueno, y con lo que se sacó en la tumba de Tutankamón, está allí en el Museo del Cairo. Si se encuentra la tumba de Nefertiti, van a tener que hacer 3 museos más para lo que ahí se puede encontrar, y no solo lo que se encuentra, sino lo que te puede explicar lo que ahí se encuentra. Entonces, entre los muchos misterios misteriosos que hay, es que hay pruebas claras de la presencia de los antiguos dioses que han pasado por allí. Uno de ellos para mí es Sekhmet, esa diosa, no sé si habéis oído hablar de ella. Cabeza de leona, está por ahí en algunas fotos. Cabeza de leona y cuerpo de mujer, y hay una pequeña sala en el templo de Karnak donde se puede ir a visitarla, ¿no? Esta diosa, esa es. Esta diosa era la diosa de la destrucción. Cuando se cabreaba porque los dioses se habían equivocado, se liaba a comerse a todos los seres humanos y armaba un follón en la humanidad. Eso ocurrió cuando los dioses se dieron cuenta de que los humanos que habían fabricado éramos bastante torpes, ¿no? Entonces mandaron a Sekhmet para que destruyera a los seres humanos. Mientras lo estaba haciendo, uno de los dioses le dio pena y le dio vino, engañándola con la sangre, y de repente dejó de matar a los seres humanos y nos salvamos. Y se convirtió en la destructora, pero de todo aquello que no sirve en nuestra vida. No sé si entendéis el concepto. Y entonces de repente millones de personas a lo largo de la historia de Egipto iban a su capilla para que les curase. Tiene una capilla pequeñita que le han cambiado de lugar, donde pasan cosas extraordinarias. Fernando Jiménez del Oso, imaginaros cómo era el tipo que había visto. Si yo he visto cosas, él había visto 1 millón de cosas más, ¿no? Cuando entró en esa capilla, está bastante oscurita, ¿no? Entró allí, dio la vuelta, dijo un taco y dije, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué es esto que hay aquí, no? Yo he visto pocas estatuas que te impresionen tanto como esa estatua. Yo contaba en una ocasión, y esto es una historieta a medias, ¿no? La puerta está en este lado de acá, está todo absolutamente a oscuras, y yo entraba para saludarla, siempre voy y la saludo, la acaricio, la toco. Pero cuando entraba a su capilla, vi como que se movía, imaginaros, ¿no? La explicación es que yo venía del sol de fuera, entraba en un sitio muy oscuro y hasta que mi retina se adaptó a esa poca oscuridad que había, pues me dio la impresión de que se movía, ¿no? Aunque yo siento que es así. Aquel ser es un ser vivo, es un Dios que está pegado a ese lugar petrificado, esperando que los seres humanos le carguemos o nos demos cuenta de que el mundo es algo más que este mundo en el que estamos, que hay un mundo espiritual. Para mí eso es una prueba de los dioses que han quedado ahí. Otras son los Shem-Suhor, y te contesto. En el templo de Edfu hay toda una pared explicando la historia de los Shem-Suhor. Los Shem-Suhor son los seguidores del dios Horus, seres venidos del cielo que de repente gobernaron Egipto durante 6.000 años, mucho antes de la llegada de los faraones, y enseñaron a los humanos un montón de cosas, quizá entre ellos las pirámides o cómo construirlas. Y están ahí, igual que en otros muchos templos. Otra pregunta, si queréis, que vamos terminando. Quiero que no lleguéis tarde a casa y no os perdáis la charla de Fran y del resto de la gente.
Miguel, yo quería preguntarte cuál era la palabra que recordaste al cabo del tiempo del chamán en tu primer viaje vital. Sí. ¿Del chamán me dices o de...? Del chamán, de tu viaje astral. Vale. Y sigues viendo el aura de la gente ahora como cuando eran niños. La primera parte no te voy a contestar todavía, al final. A la primera, de vez en cuando, la sigo viendo, de vez en cuando veo esa lucecita. ¿Cuento la historia del diablo? Voy a contarla tantas veces. ¿Cuánto tiempo me queda? Haití. En ese viaje que veníamos del chamán Bolívar y demás, yo tenía... Lo bueno de viajar mucho es que haces mucha gente de la familia en muchos lugares, ¿no? Y había un tipo de la familia que era canciller en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Le habíamos mandado un mensajito que queríamos grabar rituales auténticos de vudú. El vudú no tiene nada que ver con la magia negra, y eso es una religión que profesan el 110% de los haitianos y otro montón de gente que tiene sus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegamos allí a la capital, fuimos a casa del embajador y de repente me dice: he localizado al segundo Ungam Bokor, el segundo sacerdote más importante de la isla, para que te sirva de guía y te lleve a lugares donde hacen rituales de vudú para que podáis grabarlo, ¿no? Y si quiere hablar contigo. Y me puse por teléfono con él. Acababa de llegar a la isla. Y empezó a hablarme en francés y me dijo un montón de cosas de mi vida, bastante acertadas, que no me creí. Y le encargaron que al día siguiente me acompañara para buscar lugares donde hicieran rituales. El tipo, para él, que le encargara a la embajada española era un honor, ¿no? La gente del equipo, que veníamos muy cascados del Amazonas y de esos viajes, le dije: descansar, yo me adelanto con este tipo y a la tarde nos vemos, ¿no? Por la tarde teníamos una entrevista con el presidente de Haití, lo acababan de nombrar, y nos había dado una entrevista, y yo me fui con este tipo, ¿no? Me hice la imagen cuando hablé con él, sacerdote, pues un tipo, imaginaros, ¿no? Místico, serio y tal, ¿no? Cuando llegué a su casa y apareció, era un bandarra, una camisa de flores, los collares de oro de esos así saliendo, le faltaba solo el diente de oro, ¿no? Un tipo que decía: joder, ¿tú eres sacerdote? Sí, me decía Miguel, sí. Y dice: además el segundo, muy importante, para que veáis un poco el descoloque, ¿no? Se sentó a mi lado en el coche, no puedo decir tacos porque esto se está grabando, pero de repente le decía: ¿quieres ver un diablo, Miguel? Decía: Belín, se llama Belín. Digo: tío, déjame, vamos a buscar lugares, ¿no? Anduvimos por muchos sitios viendo si había un foro. Foro es una iglesia donde hicieron rituales de vudú y no encontramos ninguna, ¿no? En un momento determinado, como era un pesetero, me dijo: vamos a comprar ron y unas cosas, ¿no? Y me dijo: saca dinero. Y yo saqué dólares, pero como no cambiaban dólares, lo tuvo que pagar él, con lo cual le salió mal la jugada. Pero compramos una botella de ron, varias velas y otra serie de cosas, ¿no? Y de repente me llevo a una casa, ¿no? Yo estaba súper cansado, ¿no? Y me dice: aquí es donde vas a ver al diablo. Y dije: tío, mejor nos volvemos, espérate un poquito. Entonces esperamos, había una sala cerrada, y de repente se abrió la puerta y salió. Yo me fijé, una pareja de color. Yo me fijé en una mujer, ¿no? Salía con una cara de espanto increíble. Me metió dentro, y era una sala bastante grande, estaba llena de dibujitos, se llaman bebés, invocaciones, y dentro había una caja como esta, más o menos, un poquito más alta, un pelín más larga y un pelín más ancha. Me dice: aquí es donde vas a ver al diablo. Y él empezó a hablar con gente que estaba allí, ¿no? Estaba yo solo, blanquito solo. De repente se sentaron y empezaron a invocar. Antes de eso me dijeron: puedes entrar dentro de la caja si quieres. Entré, toqué a ver si había un doble fondo, a ver si había cráneos humanos, había huesos, había cartas del tarot, había tijeras y mucha sangre, o muchas manchas de sangre. Cerraron la cortina que me había permitido ver dentro y empezó una invocación. En un momento determinado, al cabo de unos cuantos cánticos, aquello empezó a dar botes. Y dije: leches, algo pasa. Instantes después empezó una voz a sonar dentro de la caja que nunca olvidaré. Le patinaba la R, gangoso, y hablaba en creol. Y empezó a hablar con la gente que estaba allí. En otro momento terminado había dos voces dentro que se peleaban y se formaba todo un follón, ¿no? Pues yo, que soy bastante, me creo todo, soy bastante racional, dije: esto es una manguera que yo no he visto, y hay alguien en otra habitación que está hablando así, ¿no? Entonces siguió toda la parafernalia, y de repente en un momento determinado la voz se fijó en mí y les preguntó: ¿quién es ese? Yo tengo un cargo, digamos, ¿no? Y para introducirte en estas religiones tienes que estar iniciado, ¿no? Y dijeron: pues el cabo Furriel Miguelito Blanco, que viene a verte, ¿no? Y de repente el tipo cambió y empezó a hablar en francés. Y me preguntó: ¿estás bien, hijito?
¿Sí? ¿Quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres matar a...? Y dije, no. Dice, ¿para qué has venido, no? Dije, he venido a verte. Entonces insistí mucho que quería verle, por hacer la historia corta. En otro momento determinado, lo que me dio la prueba de que había algo dentro, me dijo Belín, esta botella que hemos traído es para que se la entregues al diablo. Te cógela por la parte de abajo y cuando sientas que tiran, suéltala rápidamente porque te puede quitar la mano, ¿no? Y dije, qué exagerado. Levantaron un poquito la cortina, yo metí la botella y algo increíble tiró de ella, igual que tiró de las velas y del resto de las cosas. Y dije, leches, hay algo ahí dentro. Dije, quiero verlo. Por terminar la historia, me dijo Belín, es peligroso, te va a hacer daño, no sé qué, no sé cuánto. Dije, no me va a hacer daño. Pusieron delante de mí y de la cajita un montón de sal gorda y levantaron la cortina. Y de repente del fondo apareció un ser increíble, de 1,20 m de estatura, blanco, pero blanco, como un enano, pero bien conformado. Sabéis que los enanos tienen a veces deformaciones, ¿no? Súper bien conformado, con la ropa muy andrajosa, y se me quedó mirando. Ojos amarillos inyectados en sangre, y levantó la mano. Y yo quise tocarle, pero me dieron un manotazo, ¿no? Y me miró como te estoy mirando a ti durante un montón de rato. Cerraron, siguió toda la historia, y cuando dijo adiós, que escuchó dijo adiós, en castellano, levantaron la cortina y no había nada. Había desaparecido, no estaba el ron y no estaba aquel ser. Imaginaros, ¿no? Yo le dije a Belín, tío, tengo que grabar esto. Belín me había dicho, dice, si quieres grabar un ritual de vudú, podemos coger a un niño, en determinados momentos, a niños pequeños recién nacidos, los hacían un sacrificio, cogían su sangre y los mataban en honor a ciertas historias que hacen en Haití, ¿no? Me dijo, esto va a costar 60 euros, 10.000 pesetas en aquel tiempo, ¿no? Que era una fortuna para ellos, ¿no? Os pongo ese dato, ¿no? Se me había olvidado deciros que el diablo, mientras estaba dentro, me dijo un montón de cosas de mi vida también, ¿no? Que yo no quise hacer caso. Terminó la experiencia, salimos fuera y le dije, Belín, quiero grabar esto. Dice, bueno, por nosotros sí. Dije, te ofrezco $500.000 de pesetas, que para él era asegurarle la vida 3 generaciones, a él y a sus primos. Y era muy avaricioso, ¿no? Entonces era la única forma que yo veía que podía conseguirlo. Me dijo, tengo que hablar con él y con mi primo porque es una historia de religión y si no quiere... Nos fuimos, volvimos al hotel, hicimos todas las grabaciones y a los 2 días me dijo, no, el diablo no quiere dejarse grabar. Y ahí terminó la historia. Yo he vuelto a Haití 6 veces desde entonces para tratar de explicarme qué era aquello. Una de las veces descubrimos que hacían truco con aquella historia. Belín nunca me había dejado, no quiso volver a esa casa. Los 2 hermanos que eran primos de Belín habían muerto en un accidente y me contaba que el diablo había venido a cobrar su parte de cuota porque hace un pacto contigo, ¿no? Me decían que cuando pactas con el diablo tienes que preocuparte de cumplir tu parte. Si la cumples no hay problema y puedes conseguir lo que quieras. Evidentemente yo no pacté nada, ¿no? Hay gente que cree que pacté el seguir siendo joven, pero no es cierto. Me estoy envejeciendo también yo. Cuando terminó toda aquella historia le dije a Belín, tío, tengo que grabar esto como sea. Y volví y nunca he conseguido volver a encontrar aquel diablo. Pero sé que es cierto por 2 razones. Primero porque todo lo que me dijo era una especie de profecía. Me dijo, vas a tener una grave enfermedad a los pulmones y vas a estar a punto de morir. 6 años después, regresando de Haití de buscarle, me tuvieron que llevar en Nochevieja al médico a punto de morir. Y los médicos, había un médico que me conocía, me escuchaba y decía, tío, has estado por ahí en sitios raros. Si tienes algo que no localizamos, una brujería, estuve a punto de morirme. Y me ocurrió todo lo que ese diablo me había profetizado. Y la segunda cosa es que si hubiera sido un truco, me hubieran dejado grabarlo por esa cantidad de dinero que habíamos dicho. Preguntas y casi nos vamos. Es decir, yo casi que respondería a la famosa pregunta de cuál era la palabra. Vale, pues la palabra que estaba escrita en aquel libro que me saltó cuando estaba en la isla de La Palma era compartir. No sé si sabéis lo que es compartir. Creo que lo sabemos pocos, yo tampoco lo sabía. Aquel tipo, mientras estaba en aquel viaje, me dijo, compartimos el aire. Estamos compartiendo este espacio. El oxígeno que respiramos, el tiempo, las ideas, los sentimientos. Compartimos todo aquello que es de todos y que nadie puede poseer. Lo demás lo das, lo vendes o haces trapicheo con ello. Me dijo, hay que luchar por un tiempo en el que tratemos de conseguir un tiempo social del compartir, decía él. Que toda la gente del planeta pueda tener lo necesario mínimo para vivir y solamente así el espíritu podrá empezar de nuevo a desarrollarse. No he tenido mucho tiempo para contaros experiencias que tienen que ver con el espíritu, pero si algunas veces me
vengo a dar charlas es para, por si os sirven estas locuras que os he contado, ¿no? Para expresaros que existe algo más de lo que, como decía antes, ¿no? Del mundo que nos enseñan, que el mundo es mucho más amplio, que solamente hace falta creerlo, que si te lo crees y empiezas a practicar la respiración, que es la base de todo, la meditación, de repente vas a encontrar claves, porque de repente el universo conspira contigo y te va haciendo que encuentres cosas en el camino. Y si os fijáis un poquito esa meta de compartir, sería perfecto. Yo siempre doy las gracias porque en este tiempo hemos compartido ideas. Gracias al programa de radio estamos compartiendo sentimientos, gracias a los libros compartimos un montón de sentimientos y ideas que de repente están ahí, que no pertenecen a nadie y que puedes acceder a ellas. Hemos compartido este tiempo y vuestra atención y os doy profundamente las gracias. Espero que os haya interesado. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.